La literatura puede sobrevivir sin lectores, pero no sin intérpretes. De hecho, la literatura que se lee en las universidades e instituciones académicas no se lee, a veces incluso desde hace siglos, fuera de ellas. Cárcel de amor de Diego de San Pedro, Sansón agonista de John Milton o Pasión de la tierra de Vicente Aleixandre es literatura que no tiene lectores, sino intérpretes. Son obras de arte que no se leen fuera del mundo académico, es decir, al margen del mundo interpretado y categorizado por las ciencias de la literatura. Por eso, puede afirmarse que la literatura, que puede existir sin lectores, no puede sobrevivir sin intérpretes. Lo mismo le ocurre a la música. Puede sobrevivir sin oyentes, pero no sin instrumentistas ni intérpretes corales que hagan sonora la notación musical. Desde siempre, la literatura ha perdido y pierde miles y miles de lectores diarios. Las obras literarias mueren para el público masivo y se codifican o incluso fosilizan en los cánones interpretativos del mundo académico. La literatura vive, pues, sobre la pérdida de millones de lectores a lo largo de su historia. Siempre ha sido así. La única novedad es que, contemporáneamente, mejor dicho, posmodernamente, la literatura ha comenzado a perder intérpretes, esto es, a perder lectores científicamente formados y críticamente cualificados, y a perderlos de forma masiva, institucional y académica. Hoy por hoy en las universidades, especialmente en las estadounidenses y americanas en general, se leen menos obras literarias que nunca. Lo mismo cabe decir de buena parte de los departamentos de letras de las universidades europeas, especialmente anglosajonas y también anglogermanas. En España sucede exactamente lo mismo, gracias al Plan de Bolonia. En lugar de literatura se estudia cultura, esto es, el opio del pueblo, en términos buenistas. La literatura pierde intérpretes. Los estudiantes universitarios, como muchos de sus profesores, carecen de formación filológica suficiente para ser capaces de interpretar críticamente textos y materiales literarios. La cultura, por su parte, gana estudiosos. En realidad, adeptos. Es la hora de los estudiosos culturales, no de los estudiosos literarios. El pueblo quiere opio, no quiere intérpretes. Prefiere el espejismo al oasis, prefiere la alucinación lisérgica a la experiencia crítica y científica, prefiere el sueño freudiano a la vigilia racionalista. La vida de la literatura depende de la vida de sus futuros intérpretes y del poder que, como intérpretes, éstos puedan tener a su disposición, así como de la vida de sus futuros autores y de los medios de transmisión a través de los nuevos soportes, hoy determinados por la era digital. En este contexto, la literatura dispone al menos de 4 enemigos capitales. 1. El mercado, no editorial, sino financiero, que excluye o selecciona a los autores no por el valor literario de sus obras, algunas de las cuales no tienen ninguna calidad poética ni estética, sino por razones sociológicas, psicológicas, publicitarias, ideológicas o meramente mercantiles. 2. El medio digital, a través del cual el autor trata de evitar la acción del intermediario, intérprete o transductor, prescindiendo de la exigencia institucional del editor y quedando a merced de los elementos internauticos, blogs, bitácoras, páginas varias, que pulverizan con frecuencia su presencia, reduciéndola a una silenciosa y narcisista extinción. 3. La universidad, como institución académica que, abandonada por el nuevo modelo de Estado posmoderno, sin recursos económicos y con finanzas endeudadas, dispone la destrucción de la enseñanza de la literatura y la filología, de modo que la formación científica y crítica de nuevos intérpretes literarios es imposible. 4. El autismo gremial de grupos ideológicos cada vez más extendidos, algunos de ellos económicamente muy solventes, que se sirven de la literatura para ponerla al servicio de sus respectivas ideologías, mitologías dogmáticas, creencias fideístas, pretensiones sociales o prejuicios psicológicos. La destrucción institucional de la literatura como objeto de conocimiento supone que sólo se dedicarán a ella quienes tengan verdadero interés en su conocimiento y no quienes la utilicen como una forma de explotación de sus prejuicios en el seno de las instituciones universitarias que más temprano que tarde dejarán de existir. Pero hay una contrapartida letal e irreversible.
El mundo académico, con toda su biocenosis y conflictividad, con todas sus injusticias y deficiencias, aseguraba una comunicación, disponía de unos criterios y habilitaba un espacio transnacional de relaciones científicas, es decir, sostenía un mundo compartido. La negación de un mundo compartido inhabilita el pensamiento racionalista. No se puede pensar ni interpretar en un escenario donde cada cual piensa y tal interpreta a su manera. Sin un código común no se puede razonar. Sin una crítica de la razón literaria no es posible interpretar la literatura.